Buenas noches, bienvenidos a Ciudadanía Divergente. Hoy vamos a platicar con Roberto Chanona. Roberto Chanona es poeta, es amigo de Ciudadanía Divergente. Este es un segundo programa que hacemos con él. El programa anterior, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, fue hace varios años, cuando todavía estábamos con la dificultad de la pandemia, y fue un programa pues a distancia. Ahora lo tenemos aquí en el estudio de R&R Radio Digital. Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas noches y gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir a platicar con nosotros. Y pues Roberto, como ya bien dije, es poeta, creador, reconocido chiapaneco, ciudadano divergente, por eso lo invitamos a Ciudadanía Divergente. Y pues queremos platicar con él de varias cosas. Y pues el primer tema que hemos definido es el de los jesuitas en Chiapas, ¿no? Cuéntanos un poco de la historia, porque el tema es historia y poesía de Chiapas. Pues mira, Enoch, a mí uno de los temas que me ha apasionado en relación a Chiapas es que todos hablamos de los dominicos. Sí. Sobre todo por la presencia de Las Casas, pues, ¿no? Que fue obispo de San Cristóbal de Las Casas, ¿no? Y que en honor a él lleva su nombre. Y siempre se habla de los dominicos y de su labor en la cuestión de la evangelización. Pero nunca se habla de la importancia que tuvieron los jesuitas en Chiapas en relación a la educación. Ellos fueron precisamente los que fundaron las bases de la educación en Chiapas, con su famoso colegio que se llama el Colegio de la Compañía de Jesús, que es precisamente lo que podemos ver en la imagen, que es lo que es actualmente hoy la Facultad de Derecho en San Cristóbal de las Casas. Y en 1700 compran el terreno de al lado y crean la iglesia que la conocemos como la iglesia de San Agustín, que es esta que ven en pantalla, ¿sí? Que es la que es hoy el anfiteatro de la Facultad de Derecho. Se inicia la construcción en 1700 y de acuerdo a un documento que conocemos del padre Villalobos, más o menos escrito como en 1689, esa iglesia se llamaba la iglesia de Francisco Javier. Sí, que Francisco Javier es el primer... Junto con Loyola, son los fundadores de la orden de los jesuitas. Ajá. Sí, el primer padre superior de la organización de la congregación es Francisco Javier, ¿no? Ahí no te sabré decir si él o Loyola, pero son los dos claves, pues, en la fundación. Egresados los dos de la Universidad de la Sorbona. Sí, en París. En París, exactamente. Por eso ellos eran de alguna manera los más informados, los más cultos que había, ¿no? Porque todos los jesuitas regularmente siempre salían egresados de la Sorbona. Y eran personajes sumamente ricos, ¿no? Como pudiste leer en el artículo que te mandé de los jesuitas en Chiapas, ellos no daban pases en guarache, para empezar. Desde 1608 o una cosa así, estaban con que querían que vinieran a Chiapas, que vinieran a Chiapas, pero es más o menos hasta 1682, cuando ya realmente ya había un capital serio, pues, ¿no? Y estamos hablando de capital de dinero y de tierras, ¿no? Y de tierras y de fincas, con producciones de 70,000, 80,000 árboles frutales, y entonces, y ya la familia, que ahorita se me escapa su nombre, cede la casa precisamente donde está la Facultad de Derecho, ¿sí? Sí. Y ahí se hace el Colegio de la Compañía de Jesús. Sí. Ahora, eran competidores con los dominicos.
Claro, sus competidores. porque el otro colegio era el famoso seminario tridentino de Nuestra Señora de la Concepción, que era de los dominicos, ¿sí? Que tenía 12 becarios de Chiapas, de Tapachula, de Tuxtla, de esto. Pero resulta ser que los dominicos no tenían maestros para que les enseñaran a sus becarios. Entonces estos 12 muchachos iban a tomar clases de gramática precisamente al colegio de la Compañía de Jesús. De ese tamaño estaba. El colegio, el seminario tridentino está precisamente lo que era la Casa Mazariegos, ¿sí? Lo que hoy creo que es de convenciones, algo así. Donde se hacen los eventos, las exposiciones. Ahí en lo el que centro, conoce como la Casa Mazariegos. Sí. Ahí estaba el colegio tridentino de Nuestra Señora de la Concepción, que eran los dos colegios que tenía Chiapas para la educación. Bueno, ¿y qué sucede? ¿Cómo se desenvuelve este proyecto educativo por un lado y por el otro lado los dominicos en su proceso de evangelización? Bueno, lo que sucede es que tanto los franciscanos como los dominicos, la visión que ellos tenían de los dioses, por ejemplo, aztecas, eran de demonios, ¿sí? En cambio, que los jesuitas los consideraban como personajes históricos y que había que conocerlos para poder integrarlos de alguna manera. Por eso ellos, eso es lo que hoy en día conocemos como las empresas que son integrales, ellos ya lo trabajaron desde esas épocas, siglo XVII, pues, porque en sus fincas tenían, los trabajadores iban al campo, las mujeres trabajaban en el restaurante, tenían guardería, tenían donde dormían los trabajadores. Vamos, era toda una cuestión integral y obviamente eso hacía que las fincas de ellos tuvieran una producción mucho más grande, y ese era el gran problema con los dominicos, que siempre estaban a favor de los encomenderos, que lo único que querían era explotar a los indígenas, ¿no? Que no comieran para que no gastaran, que no den para que no... Y ese fue el gran conflicto que tuvieron, y que eso de alguna manera, con la gran deuda que tenía el Vaticano y el rey de Francia con los jesuitas, fue lo que originó ahora sí, como diríamos, la corrida de los jesuitas del mundo, porque primero los corren de Portugal, luego de España, luego de todas las colonias que tenían en América Latina, luego los corren de Francia, los corren de Italia, y es precisamente Catarina la Grande en Rusia que les da cobijo, ¿sí? Y se van a vivir allá. En eso viene le cortan la cabeza al rey de Francia, y eso trae una serie de movimientos en el mundo, y vuelven a darles otra vez entrada a ellos. Pero hay unas palabras que sí me gustaría recordar, que son precisamente de nuestro gran historiador Behrens, que dice algo así: la expulsión de los jesuitas la noche del 25 de junio de 1767 de los dominios de la corona española deparó un rudo golpe a la enseñanza. Los jesuitas fueron grandes educadores que dejaron en la colonia una honda huella que hasta hoy no podemos menos que reconocer lo mucho que a ellos se les debió la juventud de esos tiempos. Sus colegios fueron centros educativos en donde brilló la luz del saber y en los cuales lo más selecto de la sociedad colonial abrevió la ciencia de la época. ¿Otra historia tendría Chiapas si no hubieran corrido a los jesuitas? Claro, totalmente. Totalmente. ¿Sí? Es más, se menciona que la biblioteca que tenía el colegio de la Compañía de Jesús era tan vasta que era la más grande de la Capitanía General de Guatemala. La que tenían en San Cristóbal. De la que tenían en San Cristóbal. Que después pasó
a los dominicos y que luego, según Trens, la encontró un día aquí en Tuxtla, en la casona, y que después el gobernador la cedió a la biblioteca pública. Quiere decir que muchos de los libros que tiene actualmente lo que va a ser no sé dónde quedó la biblioteca pública, ¿sí? Yo creo que es allá pues a lo mejor en el Ángel Albino Corzo enfrente, lo que es el Unicach, ¿sí? Sí. Muchos de esos libros todavía pertenecían a la biblioteca. Ahora, no solo teníamos la biblioteca, fue reubicada, sino también los altares, ¿no? Tenemos ahí una fotografía del altar de la iglesia de Teopisca. ¿Qué nos puedes decir de ese altar? Trens dice que habían 8 retablos en la iglesia. Yo tengo identificado 3. Los 2 que están, ese está en la iglesia de Teopisca, que dice Trens que era el retablo central de la iglesia de San Agustín o de Francisco Javier. Hay 2 que están en la catedral de San Cristóbal, el izquierdo y el derecho. Ok, ahí vamos 3. Y me faltan todavía por encontrar 4 más que estaban precisamente en esa iglesia que era la de Francisco Javier. Entonces eran hombres muy ricos, definitivamente, ¿no? Con una visión muy, muy adelantada para la época. Ahora, en tu libro sobre el arte en Chiapas mencionas que este altar mayor de Teopisca tiene unos enanos. Sí. Cuéntanos un poco la historia de los enanos. Bueno, esa es algo que el primero que me hace el llamado fue Javier Espinosa Mandujano, ¿sí? Y me dice que pusiera yo un poquito más de atención en esos enanos. Luego yo busqué los concilios de la época y en donde se prohibía definitivamente que ninguna escultura de madera estuviera desnuda. Tenía que estar arropada, ¿sí? Y entonces cuando la primera vez que veo los enanos de la iglesia del retablo de Teopisca, pues yo me quedo de a 4 y digo, bueno, ¿y estos fregados dónde salieron con su piringolita ahí? Pues si los concilios decían que esto estaba prohibido, pues, y que debían estar completamente arropados, ¿no? Por lo tanto, ahí no se ven, pero están en el primer piso del retablo. Eso nos lleva un poquito a la conclusión de que esos enanos que están ahí, que son, decía, de la Maza, porque también de la Maza, Fray Francisco de la Maza hace mención de ellos, dice que era como el dios Tlaloc y los tlaloquitas, que eran los servidores del dios, ¿sí? Pero lo que es importante es reconocer que esos enanos fueron hechos con seguridad, con manos indígenas, ¿sí? Que no traían nada de los concilios de la época ni de las prohibiciones, y que le dieron rienda suelta a la imaginación para hacer eso. Ahora, ¿esos enanos se pusieron posterior al movimiento del retablo hacia Teopisca? ¿O crees tú que estaban desde el origen? No, estaban desde el inicio. Desde el origen. Sí, porque además te vuelvo a repetir, hay una parte muy interesante que nos dice Octavio Paz, y yo creo que eso también fue lo que influenció a los o probablemente influenció a los jesuitas a dejar esos enanos ahí, porque dice, para los franciscanos y los primeros misioneros, los dioses aztecas eran demonios, para los jesuitas y sus ideólogos eran personajes históricos. Los franciscanos querían acabar con las antiguas religiones, mientras que los jesuitas querían utilizarlas. Entonces, como una señal de que eran importantes los personajes. Claro, los dejaron ahí. Perfecto. Sí. Bueno, pues muy interesante la plática con Roberto. Vamos a nuestro primer corte. Regresamos, no le cambie, estamos con el poeta Roberto Chanona platicando sobre historia y más adelante sobre poesía en Chiapas. Estamos de regreso con Roberto Chanona. Ahora vamos a platicar sobre poesía en Chiapas, ¿no? Bueno, Roberto es poeta, pero también reconoce 4 poetas mayores en Chiapas, ¿no? ¿Por qué? La pregunta aquí es, ¿por qué en Chiapas hay tan buena poesía?
Bueno, esa es una de las preguntas que yo me hice a mi regreso, ¿no? Decir, bueno, pero ¿cómo es posible que tengamos tan buenos poetas aquí en Chiapas, ¿no? Y entonces encontré que esta es una teoría mía muy personal, ¿de acuerdo? Sí. Quiero aclararlo. No está escrita en ningún chingado libro, nada. Uh-huh. Es algo que yo a los años he venido dando cuenta, ¿no? Los españoles que llegaron a Chiapas venían de la Baja Andalucía. Uh-huh. Eran andaluces, ¿ok? Sí. Te lo puedo demostrar a través de la pila que tenemos en Chiapa de Corzo, que es mudéjar, la techumbre de las iglesias de San Cristóbal, que es mudéjar, aquellos biombos que se hacen aquí en Chiapas, a veces de maderitas puestas para separar una esta. Entonces, la poesía pasa a España gracias a los árabes. Sí, claro. Los poetas más grandes que tiene España, como Góngora, Lorca, Machado, Hernández, todos estos poetas son andaluces. Entonces, esos españoles que vinieron a Chiapas, a la mezcla con los indígenas, que según nos dice el Popol Vuh, también fueron educados en las artes, porque eran pintores, escultores, tiradores con cerbatana, en fin, ¿sí? Hizo que saliera una raza con mucho talento para las artes. El detalle fue que para llegar a la poesía había que dominar el lenguaje, y el lenguaje, pues para ellos fue una traba. Por eso se desarrollaron primero las artes, la pintura, la escultura. Eso fue lo primero que se desarrolló. Ya hasta el siglo XIX es que aparece primero Fray Matías de Córdoba con un poema que se llama La Tentativa de León, ¿sí? Y luego el bate de Cintalapa, Rodolfo Figueroa. ¿Okay? Entonces, yo siempre he pensado que el templo de la poesía en Chiapas, los pilares que sostienen ese templo son 4. Y está Rodolfo Figueroa, Jaime Sabines, Rosario Castellanos y Efraín Bartolomé. Y después tenemos muchas columnas. Oliva, tenemos a Joaquín Vázquez Aguilar, a Noquis, infinidad de poetas que están ahí, ¿sí? Pero lo raro es que cuando tú miras hacia el sur de México, por ejemplo, Oaxaca no tiene ni un poeta, pero qué grandes pintores tiene. Sí. Podríamos hablar de Tamayo, de Toledo, hay un pintor de la colonia que ahorita se me va su nombre, que revolucionó la pintura porque pintó 3 rostros jóvenes. Se me va ahorita. Bueno. Y si me voy a Yucatán, tampoco tiene poetas, pero sí tiene buena música. Campeche tampoco tiene, sí. Tabasco tuvo cuando menos 2 poetas muy buenos, Pellicer y Becerra, ¿no? Pero que Chiapas tenga 4 de esa magnitud y aparte otros mucho más, es algo que hay. Muy significativo. Muy significativo. Fíjate que la poesía regularmente se da así. Cuando yo estudio a los poetas persas, por ejemplo, me doy cuenta que los grandes poetas persas venían de Afganistán, como Rumi, Sanaí, Atar, ¿sí? Venían de Afganistán. Y otros venían ¿cómo se llama?, de lo que es Irak, ¿sí? Y uno que otro por ahí pero el imperio persa era muy grande. Sí, claro. Entonces, esa base de una tradición. En Chiapas, a mí he tenido la fortuna de ir a leer a otros estados, y cuando te nombran te dicen, a continuación va a leer el poeta chiapaneco, está como que si fuera un sello, pues, ¿no? Pero lo tiene que el poeta chiapaneco, ¿no? ¡Pum! Es algo que tenemos una tradición. Que nos identifica. Que nos identifica definitivamente.
que nos da también arraigo y que nos da nos sirve pertenencia, mucho ¿no? a nosotros, porque antes de sentirte Juan Camaney, ¿verdad? Tienes que pensar en estos 4, ¿no? Y en otros, ¿no? Y entonces ahí se complica pues la historia, ¿no? O sea que tú no te sientes Juan Camaney. Yo no me siento Juan Camaney. Sí, así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, y eso hace pues que yo veo que hay una proliferación terrible digo, terrible entre comillas, ¿no? Pero qué bueno, ¿no? Que haya toda esta juventud que está creando. Hay un chico por ahí, Balán, creo que se apellida o algo así, o se llama, que ha ganado muchos premios y que es joven relativamente, y qué bueno, me parece fantástico, pues, ¿no? Y ojalá vengan muchos más. Y yo estoy en espera de un gran poeta, por ejemplo, indígena, que todavía nos falta, ¿sí? Sí, claro. Ya sea que nazca de Sinacantán, que nazca de Chamula, que nazca de Tenejapa, que nazca en fin, pero nos falta todavía esos, ¿no? Ya empiezan a ver, pero todavía siento que falta. He visto más artistas plásticos, ¿no? También, o sea, exactamente. Muchos pintores que tienen una propuesta interesante, ¿no? Hay inclusive una galería ahí en San Juan Chamula, no sé si la has visitado, no. Artex se llama. Yo ya le tengo miedo a entrar ahora a San Juan Chamula. A mí también me da miedo entrar, pero el otro día por obligación tuve que entrar. En mi juventud entraba y salía, pero ahora ya no, ya le tengo mucho miedo. Pero muy interesante, ¿no? Ahora, cuéntanos, ¿tú te consideras, producto del mestizaje, pero en tus raíces familiares hay antecedentes andaluces? ¿Has investigado algo al respecto? Mira, no lo sé, pero sí sé que ya viejo, yo tendría como 30 años, descubrí que, por ejemplo, los hermanos de mi abuelo eran poetas, Amadeo León, y Raúl León, que están publicados en un libro muy importante en Chiapas que se llama Fiesta de Pájaros, que son los poetas de los años 30 más o menos. Ahí están mis 2 tíos. Yo ni sabía que escribían, sino fue Efraín que en una ocasión me leyó un poema de ellos y me dijo, estos eran tus tíos, ¿sí? Ahora, también sé que el apellido León es un apellido converso. ¿Sí? De judíos conversos. Judíos conversos, eso ya lo tengo en la lista de apellidos de judíos conversos, está ahí. Y acuérdate que todos estos judíos estaban también en la parte baja de Andalucía, pues, ¿no? Y que al final los corren o los hacen conversos los españoles, pues, ¿no? Entonces no los obligan parte, más bien a ser conversos. Sí, así ¿no? Es, los obligan. Y otros se van, y ellos fueron precisamente los que financiaron la guerra para sacar a los ¿cómo se llama? A los árabes de ahí de Andalucía, ¿no? Este es el año de Rosario Castellanos, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes contar de Rosario Castellanos? Un poco para que contextualicemos al público de la razón por qué es tan importante Rosario. Mira, Rosario, yo nomás te voy a hablar de algo, que es lo que yo he escrito sobre ella. Rosario tiene un poema que para mí es un cáliz de sabiduría, que se llama Lamentación de Dido. Es un poema, ella misma lo dice, en donde nunca volvió a alcanzar la altura que tuvo en Lamentación de Dido. Y desgraciadamente es un poema que nadie habla de él. No hablan de Oficio de Tinieblas. Todos, no, que yo era una señorita, pero no virgen. Digo, por favor. Es decir, estamos hablando de bisutería. El oro está en Lamentación de Dido y nadie habla de ella. Es más, una vez vino una actriz aquí a leer aquí a Tuxtla, famosa actriz, se me va su nombre, ¿no? Y yo esperando a ver si iba a leer Lamentación de Dido, y nunca leyó Lamentación de Dido, pero no leía, sino más bien como que recitaba y hacía su teatro, ¿no? Pero una gran actriz, no vais a creer, de las conocidas de México.
Y cuando acabó el acto yo me acerqué y le dije, oye, ¿y por qué no leíste Lamentación de Edipo? Me dice, no, dice, porque ese poema requiere otro. Es otro nivel. Es otro nivel, ¿sí? Entonces sí me da coraje, porque solamente hay un tipo que tuve la oportunidad de conocerlo aquí en un congreso, Nahum, tiene un libro que se llama Largo Camino de la Ironía, se llama su libro, que conoció a Rosario en Israel, y que él en ese libro hace un capítulo completo a Lamentación de Herido, y que creo que es uno de los pocos que se ha atrevido a hablar de ese poema. Estamos hablando de un poema de 20 hojas, o 20 cuartillas, ¿sí? Con una altura de largo aliento, lo que la llamamos nosotros de largo aliento. Efraín tiene otro poema de largo aliento que se llama Fuego en voz alta para encender la primavera. Y de ahí ya no conozco poemas de largo aliento como esos. Significativos. ¿No? Significativos, ¿no? Entonces, Sabines más bien fueron poemitas así, pues, muy buenos, obviamente, porque La muerte del mayor Sabines es un gran libro, ¿no? O ese poema famoso de los amorosos, ¿no? Sí. También. Y cuando lees a Rumi, te das cuenta que ahí estaba, pues, su vena, ¿no? Es costumbrista, ¿no? Más bien, ¿cómo lo catalogarías a Rodolfo Figueroa? ¿A Rodolfo Figueroa? Sí. Romántico. Es todavía de la época romántica. Mas, sin embargo, Rodolfo, yo lo que le admiro a Rodolfo es que el poema aquel Por el arte, ¿sí? Me he sentado a tratar de ver la falla, lo vuelvo a leer, a pesar que han pasado 100 años, ¿sí? Y me doy cuenta que el tiempo no lo ha tocado. Es un poema que lo vas a leer hoy y lo van a poder leer 100 años después, o 200 años después, perdón, ya pasaron 100, ¿sí? Y el poema va a seguir intacto. Vigente. ¿Sí? No oyes que sea un poema decimonónico. ¿Sí me entiendes? ¿O no? Sí, sí. Te sientes pues que como que este era como del tiempo de la colonia, pues, o del tiempo cuando oyes pues una cosa que ya sientes que el tiempo lo melló. ¿Sí? No, es un poema que está vivo. Y de un tema complejo, la muerte, ¿no? Claro. Y la belleza. La belleza y la muerte. Claro. Sí. Es un poema erótico, además, ¿no? No, es increíble ese poema. Algo parecido sucedió con Noquis Cancino, el famoso canto a Tuxtla, ¿no? A Chiapas. Me he sentado a revisarlo, a ver dónde. No, es un poema redondo, bien, que va a ser leído hoy y 200 años después y va a seguir estando en su lugar, pues, ¿no? Son cosas verdaderamente fantásticas. Esas, sí. ¿no? Bueno, vamos a hacer nuestro segundo corte. No le cambie, regresamos, estamos platicando con Roberto Chanona sobre historia y poesía de Chiapas. Regresamos con Roberto Chanona, queremos agradecer a quienes nos están viendo a través de las redes sociales de R&R Radio Digital, Ciudadanía Divergente, y recuerden que si no vieron completo o quieren volver a ver este programa, lo pueden encontrar en estas redes sociales y también en el canal de YouTube de Ciudadanía Divergente. Nos mandan saludos y nos están viendo Lulú Ruiz, Francisco Riveros, Luisa Monte, dice saludos, un gran programa el de hoy. Maricruz, saludos y éxitos. Paulina Calderón, tantos espacios que han sido reubicados en Chiapas, me imagino que se refiere a los retablos de las iglesias. Saludos y éxitos, nos manda Edgar Aguilar. Lao Gómez, saludos al maestro. Y pregunta si ya está abierta la biblioteca. Bueno, la biblioteca de los jesuitas prácticamente está desaparecida, ¿no? Quique Mérida, ¿algún poeta chiapaneco que nos recomiende? Bueno, ya hablamos de los 4 pilares desde la perspectiva de Roberto, de quienes son los poetas principales aquí en Chiapas. Y Luis Hernández, ¿qué libro recomienda para saber de poetas de Chiapas? Algo así como una recopilación. Sofía Mireles Gavito dice, Balán Rodrigo de Villa Comatitlán es un gran poeta. Sí, claro, sí. Saludos a Sofía hasta Tonalá. Saludos al maestro Roberto Chanona, dice Rosy López. Jesús Pérez, saludos al poeta.
Alma Hidalgo pide que recites algo, dice, pero hoy no va a recitar, no va a leer poemas. Muy interesante charla, dice Sofía. Bueno, Roberto tiene una producción literaria importante, tiene una serie de libros. ¿Dónde podemos ver, dónde podemos encontrar, leer y saber más de tu producción? Bueno, tengo una página que es www.poetarobertochanona.com, ¿sí? Ahí pueden encontrar mis libros, pueden encontrar... Ahora actualmente he hecho videos de mis poemas. Sí. Por ejemplo, acabamos de hacer uno que se llama Cañón Río La Venta. No sé si se puede decir con quién lo hice. Sí, adelante, claro. El Diario de Chiapas me apoyó y hicimos una edición muy bonita que está ahí en la página. También tengo un canal en YouTube que es Poeta Roberto Chanona, y ahí están los videos. Hicimos ahí también en mi página y en el de YouTube ese libro de pintura y escultura, sí, que se editó con la UNICACH. Después hicimos con todas las universidades un video de 1 hora, un poquito metiendo esa historia ahí, ¿no? Y ahí pueden encontrar el colonial, el siglo XIX, el contemporáneo, y algunos jóvenes que por ahí aparecen también, ¿no? Pero todos los libros los tengo en la página, y ahí pueden leerlos. El acceso es gratuito. Es gratuito. Sí. Perfecto. Porque desgraciadamente ya no hay ejemplares de los libros, Uh-huh. ¿sí? Y bueno. Ahí podemos verlos. A mí me llama mucho la atención, independientemente de la producción de poesía que tiene Roberto, ese libro sobre los 500 años de arte en Chiapas, ¿no? Uh-huh. 1545-2000, así fue. Al 2000. Y luego hicimos el video y lo alargamos al 2000, no sé si 20, 2000, hace como 2017 o algo así, no me acuerdo. Pero ahí está en internet, lo pueden encontrar. Sí, ahí uno dice que en Chiapas no puede encontrar arte, ¿no? Y en realidad cuando uno revisa toda la investigación y es el resultado de la investigación que hiciste de esos 500 años de arte, pues tenemos producción muy interesante, claro, muy importante, ¿no? Y lo más triste es que no tengamos un museo de arte en Chiapas. Eso es lo terrible. Ya me cansé, ya lo dije y lo redije, y ahí cuando abrieron el de San Cristóbal, está vacío completamente. Y le decía, bueno, agarren el video y pongan así como en todos los museos del mundo, te ponen una televisión y pasa eso y vas, y para que den cuenta todas, ya sé que no tengan las obras, pero ahí podés cuando menos saber qué obras hay a nivel de Chiapas. No lo hicieron. Son muy inútiles todos estos. No, sí, terrible. La verdad terrible. Es que... sí. Es para agarrar coraje, ¿no? Pero bueno. Sí, yo el domingo hice coraje ya me lo platicaste, no. En el Museo Regional de Chiapas. Y una vez, fíjate, cuando estaban haciendo la remodelación de ese museo, yo busco los cuadros de Tobilla, que es la estrella de la pintura en el siglo XIX en Chiapas, y encuentro los cuadros puestos en así como anónimos. Y yo me subo y me digo con el director, le digo, oígame usted, pero ¿cómo va a ser anónimo si estos, mire usted, que están registrados en tal libro y etcétera, etcétera? Bueno, mira, ahora que venga la remodelación de esto, lo vamos a poner como tal. Como siempre, trajeron el iluminado del centro que vino a hacer la remodelación, y agarró los cuadros de Tobía y los guardó en la bodega, y ahí se quedaron. Puta, cuando fui a ver... Solo hay uno. No, ya lo sacaron porque agradablemente cuando estuvo ahí... ¿Valente o quién? No, estuvo antes, la Reina Roja, ¿cómo se llama? Fanny. Yo le dije, oye, Fanny, hay que sacar esos cuadros, por favor, y ella agradablemente... Lo sacó y ya los pusieron más o menos, y bueno, en fin, pero no, son verdaderamente terribles, sí, ¿no? Y una de las obras que más me llama la atención es el bajorrelieve del descendimiento que está en el Calvario en Chiapa de Corzo, ¿no? Bueno, esa es una obra muy antigua, según todos los historiadores de arte que la han visto, ¿no? Y también corre el riesgo que le pase lo que le pasó según en el incendio en la iglesia del Carmen, ¿no? Que realmente, bueno, eso ya lo platicaremos en otra ocasión, sí. Pero que pues de que se haya quemado, ya lo he dicho públicamente en todos lados, y bueno, y en fin, no... Hay serias dudas. No,
¿O hay certeza? Hay certeza, no hay duda. Yo estuve en la iglesia 3 días antes del incendio y me dijeron, y el cura no me dejó ver las obras y decía que estaban en la sacristía, y luego yo fui con el arquitecto que estaba y me dice, oiga, están en la sacristía, y me dice, no, la sacristía, ¿quiere usted ver? Sí, a ver, quiero ver. Y entramos a la sacristía, estaba vacía, la iglesia estaba vacía. O sea, le prendieron fuego, vacía la iglesia. Vacía, ¿ok? Yo sé que esos cuadros, algún día los de Mazariegos que estaban ahí, ¿sí? La Pasión del Cristo, el San Sebastián, el San Sebastián. Que había ahí de una belleza increíble, mejor que el que tienen allá en Guatemala. Algún día van a aparecer por ahí porque están en algún lado, pues, ¿no? Pero bueno, ese es el riesgo mientras no tengamos un inventario ya serio, pues, ¿no? De todas nuestras obras. Se van, bueno, no vayamos lejos, se robaron una obra de Robertoni Gómez aquí en el paseo de las Etnias. Se llevaron primero a la niña, que medía como 1 metro y tanto, y luego se llevaron, como se sentía sola la niña, fueron ayer, se vinieron por la mamá y se llevaron la mamá, en pleno, imagínate, necesitaban una camioneta, una grúa para subir a escala. O la pintura de César Corzo en el municipio. Esa y otras muchísimas que he declarado por ahí, la carta de Corazón Borrás que estaba en el Museo de la Marimba, en fin, es un saqueo, ¿sí? Mientras no tengamos algo serio verdaderamente que nos diga nuestro patrimonio cultural, van a seguirse desapareciendo obras y a nadie le interesa. Sí. A nadie le interesa, así de sencillo. Muy bien, pero no hagamos corajes, veamos. Sí, ya no, la salud es primero. Veamos ahora, cuéntanos un poco de tus obras. ¿De cuál te sientes más orgullosa? Digo, todos son hijos, ¿no? Y los hijos se aman todos por igual. Pero ¿hay algo que sea diferente? No, yo pienso siempre, yo lo que hago, ya, lo hice y tan, ¿no? Uh-huh. Yo pienso más bien en lo que estoy haciendo, ¿no? Uh-huh. En esta etapa de mi vida, en una ocasión, como para mí el modelo fue siempre Rosario Castellanos, porque ella había hecho traducción de poesía francesa, yo había hecho traducción de poesía francesa a la edad de 25 años. Lo único es que había escrito sobre arte, en fin. Lo único que tenía yo claro es que nunca había escrito una novela. Pero como también ella estudió filosofía y también yo estudié filosofía, ¿sí? Yo una vez me hice una pregunta y dije, bueno, ¿y dónde están tus artículos, tus ensayos, pues, no? Entonces, hace 15 años empecé precisamente a hacer mis ensayos y a publicarlos, en principio en el ES. Uh-huh. Luego tuvimos un semanario que se llamaba San Lunes y seguí publicando ahí, y hoy estoy publicando en el Portavoz, ¿sí? Uh-huh. Semana con semana sobre temas que a mí me llaman la atención, ¿no? Entre ellos pues está ese artículo que te pasé de los jesuitas, uh-huh, en Chiapas, ahí está sobre el carnaval chamula, ¿no? Esos hombres que siempre me preguntaba yo por qué caminan sobre el fuego, ¿no? Sí. Hasta que encontré una nota en el Popol Vuh que decía que solo los tzotziles habían robado el fuego sagrado y se lo habían llevado entre el humo, dice, más allá de las montañas, ¿no? Entonces el carnaval no era más que una representación de ese robo del fuego sagrado hace... Uh-huh. Y que lo están repitiendo y que desgraciadamente nadie lo sabe, ¿sí? No, pues lo toman como... Y luego cuando la primera vez que yo traté de investigar, me dice, no, es que es un rito de purificación. Y yo decía, momento. La purificación, señores, vino con el cristianismo, pero esto se hacía antes de esto, uh-huh, pues entonces obviamente no tenía nada que ver con eso, pues, ¿no? Entonces, en fin. Eso es lo que más me interesa. Lo que yo he hecho, pues lo he hecho y siempre ha llevado mucho tiempo. El libro de pintura llevó mínimo 8 años. El libro del viaje a los refugios del alma fueron 10 años de mi vida de viajes a la selva. Uh-huh. O el libro de ensayos que tengo ahorita llevo 15 años. Es decir, yo trabajo así, pues, nunca para... De hoy para mañana. De hoy para mañana, exactamente. Pero el viaje a los refugios...
del alma es, tal vez yo creo que es el libro que más me gusta de los tuyos. Sí. Cuéntanos cómo lo hiciste, cuál fue la travesía que hiciste para poder concretarlo, integrarlo. Mira, pasó lo siguiente, yo conocí a un grupo, entre ellos Nacho March, que por ahí está apareciendo una foto de él, ¿sí? Y un grupo del doctor Eliasín, Carlos Montoya, Carlos León, en fin, que eran amantes de la naturaleza y que me invitan a mí en Semana Santa a ir a un viaje. Así subimos el Triunfo la primera vez y ya cuando estamos allá me doy cuenta que luna llena. Yo dije, pues que hay que a todo dar, ¿no? Al segundo viaje volvemos a salir y otra vez luna llena. Coincidencia, ¿no? Y ya al tercer viaje ya dije, no, aquí algo está bien. Y ahí me pongo ya a ver que la Semana Santa es movible precisamente por la luna llena, pues, ¿no? Y entonces empiezo a escribir cada vez que, a veces en el viaje, a veces después del viaje. El poema de Río Cañón de la Venta fue saliendo del cañón, durmiendo ahí en un hotelito que hay ahí por ahí, en la noche, como a las 3 de la mañana, con un lápiz de mi mujer de ojo, para pintarse el ojo, ahí lo escribí el poema, pues, ¿no? Con una lámpara y tan. Y fueron saliendo poemas, ¿no? de esos viajes, ¿no? Después, como siempre iban fotógrafos con nosotros, me di cuenta que tenía yo un material fotográfico muy interesante, ¿no? Y así fue como hablé con Roberto Domínguez Castellanos y me dijo, Roberto, yo publico tu obra. Eso lo quiero para no sé qué, los 20 y tantos años o los 10 y 15 años de la fundación de la UNICACH. Sí, y esa es la portada precisamente de Viaje a los Refugios del Alma, una foto de Najá, esa es una foto de Najá de mi esposa, sí. Y bueno, y se dio así el libro, pues, ¿no? Nunca hubo haz de cuenta, algo premeditado que yo voy a escribir este libro, ¿no? Ahora, el libro trae algunos poemas de la navegación en el río La Canja, ¿correcto? No. O sea, cuando transitan en la selva, ¿por qué río lo hacen? Cuando fuimos a la Montería La Constancia. La Montería, eso. Ya. A ver, pero primero hay que ver, ¿qué es Montería? Sí. Una montería era, en el siglo XIX, eran las encargadas de cortar caoba, ¿sí? Entonces, la Constancia era de la familia Romano, ¿sí? Y estaban los Bulnes, que estaban en Ocosingo, que todavía hasta la fecha hay apellido Bulnes ahí en Ocosingo. Sí. Y entonces, de esta montería que era la Constancia, fue precisamente donde Beth Ravens se inspira para hacer su Rebelión de los Colgados, que Luis Alaminos en teatro gana el Premio Nacional de Teatro con esa obra, ¿verdad? Entonces, Nacho conocía a que ahorita se me escapa su nombre, que había vivido en donde tiene una asunto de Carabias, niña Carabias, Julia Carabias. Sí, tiene ¿cómo se llama? Ahí su papá había esto, y su papá le dijo que esa montería estaba en tal lugar, en la confluencia del río Negro con el río Sendales. El río Sendales, no el río La Canja, el río Sendales. Y entonces este muchacho empieza, que está en mi libro, ahí está, pero ahorita se me va su nombre, Ramón, en fin, nos lleva ahí, pues, un viaje verdaderamente impresionante, ¿no? Tienes que subir, no sé, unas 8 o 10 cascadas, navegar todo un día y al siguiente día llegas y, bueno, en fin, muy interesante. Y de ahí escribí precisamente La Constancia, que es un poema que está dentro de ese libro de Viaje a los Refugios del Alma.
Que tiene que ver con la Montería. ¿Y qué hay actualmente en la Montería? En la Montería nada más encuentras algunas paredes ya comidas por los árboles. Encontré un molino por ahí de esos de mano que todavía estaban por ahí, todo comido, y vestigios. No hay nada firme, por decir. La selva se comió todo. Muy bien, vamos a hacer nuestro tercer corte. No le cambie, regresamos, estamos platicando con Roberto, cuestiones interesantes, nos va a comentar de lo que está produciendo en el último corte. Regresamos. Muy bien, estamos de vuelta platicando con Roberto Chanona. Nos dicen acá, Estefanía Mendoza, si solo en internet podemos encontrar los libros. Sí, prácticamente, no existe ya en físico en Creo que librerías. hay algunos, por ejemplo, el de Oráculo de la Rosa, creo que hay en el Coneculta. Coneculta y alguno tal vez podría encontrar el Unicacho. Y a lo mejor en Mercado Libre se encuentra algo por ahí, ¿no? Sí, vi uno el otro día en Mercado Libre. Perfecto, pues por ahí pónganse buzos. Y si no, pues lo pueden bajar de la página y ya está. Perfecto. Esperando que llegue por ahí un mecenas para hacer unas reediciones de bueno, eso, ¿no? Y de los proyectos, dijiste que tenías una recopilación de tus escritos semanales. Sí, ese es el libro que ahorita estamos tratando de ver cómo lo vamos a publicar. ¿No? Está el diario Portavoz, que ya hablé con su director y hablé con el gerente general de ahí. Y estamos en tratos de hacer una edición, una recopilación, ¿verdad? Porque sí. Lo que he escrito en 15 años de artículos, pues no vamos a hacer un libro de 500 páginas, ¿verdad? Pero hicimos una pequeña recopilación de unas 280 y tantas páginas, ¿no? Y voy a ver con el Unicach, puesto que él ha sido una persona que siempre he publicado con ellos, esperando que la maestra Fanny, ¿no? Nos apoye, ¿no? Y hacer una edición de este libro que por el momento el título no lo tengo muy claro, ¿verdad? Pero sí hacer una serie de poesía, de lo que he escrito sobre arte, lo que he escrito esto, independientes al libro de arte, sí. ¿No? Entonces, también sobre muchas cosas, sobre el Somé, por ejemplo, aquí en Tuxtla he escrito. Pues una vez yo, imagínate, encontré el Somé, nada menos que en Siracusa, en Sicilia, cabrón. Pues eso que dices, no manches, pues qué onda, ¿no? Yo me estaba alucinado, decía yo, bueno, ¿qué pasa? Pues esto será el hashish que fumé, que me está haciendo ver estas cosas. Y después encontré que no, que hay esa tradición en Sicilia también, ¿no? Sobre todo en Siracusa, ¿no? Y que venía, pues acuérdate que Sicilia fue una isla griega y que eran desde Demeter, ¿no? Y que son ofrendas de fertilidad, se llama, ¿no? De las épocas matriarcales. O sea, y de ahí lo heredamos nosotros. Y de ahí lo heredamos nosotros. O sea, no es... yo pienso, no es anterior a eso. Y como esos han sido cosas que a mí me han venido siempre pues moviendo, ¿no? Lo del carnaval y muchos artículos que he escrito sobre muchas cuestiones acá de Chiapas. Pero ¿no? También estás haciendo un proyecto de un libro sobre el amor. Uy, ahí está complejo el asunto, pero sí. La piedra angular de mi vida, desde muy temprana edad, agradablemente, ha sido el amor. ¿De acuerdo? Entonces, toda mi vida he soñado con querer hacer un libro acerca del amor. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se pone lo complejo, ¿no? Es decir, lo vas a hacer desde el despechado, desde el enamorado, desde el en fin, y ahí es donde vamos a decir, he bandeado, ¿no? Pero que ahora lo revisé hace poco y pues yo siento que lo tengo en un 70% ya el libro, ¿no? Esperemos que pronto podamos ya ponerle punto final, ¿no? Pero tampoco tengo prisa. ¿Y desde qué punto de vista? ¿Desde el despechado? No más. No. Pero tampoco desde el amor
ciego, fuego, ¿no? No. Hoguera, etcétera. Ardiente. No, tampoco. Sí, no. Ese es el término, es ahí donde está lo complejo. Pero creo que ahí vamos avanzando y pronto, ojalá, como nunca he tenido prisa, pues podamos sacarlo, ¿no? Ese es otro proyecto que tengo trabajando desde hace tiempo. Y el tercer proyecto que traigo es un libro, bueno, que ya lo tengo en un 90% el libro, déjame decirte, ¿no? Sobre Tuxtla Gutiérrez. No sé si tú viste el libro que hice de San Cristóbal de las Casas. Sí. Sí, que eso lo hice con Mariano Díaz Ochoa y que realmente quedó un libro muy bello, ¿sí? Y que es triste, pero no conozco un libro sobre Tuxtla, como el que han hecho, por ejemplo, de Comitán, una puerta al sur, creo que se llama, que lo hizo entre Catina de la Vega y otros. Ese no lo conozco. Bueno, ok. Pero de Tuxtla sí, no conozco. ¿Pero qué va a ser? ¿Fotografía y poema? Mira, yo siempre he ser pensado turístico? yo siempre he pensado en el balance, ¿sí? Entre la foto y el texto. Sabemos que nuestra gente no lee mucho. Entonces no le vas a poner pura letrita porque obviamente Sí. no lo lee, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio entre la imagen y el texto. Vamos a decir, 2-3 cuartillas de un tema como el Cañón del Sumidero, pasando desde la cuestión geológica, pasando por todas las expediciones que hubieron desde los franceses en el siglo XIX, el colegio militar en el 40 y tanto, la reina de los ríos en el 59, el pañuelo rojo, y hay una que me falta donde vino Thomas Lee en el 61, ya después de los del pañuelo. Bueno, creo que te deja con 3 cuartillas bien informado sobre lo que es el Cañón del Sumidero, con sus respectivas fotos, etcétera, etcétera, ¿no? Y los museos, ¿sí? La historia de Tuxtla. Me falta todavía, porque por ejemplo he encontrado que dicen que el templo de San Marcos lo construyeron los jesuitas, y yo no lo creo, la verdad. No lo creo, simple y sencillamente no lo creo. Sí, tengo que meterme ahí para ver eso, porque mira, después de que busqué en San Cristóbal, mira lo que tuvo que pasar, mira la paga que tuvieron que juntar, ¿sí? Para que ellos al final dijeran, sí, vamos. Y fueron a San Cristóbal, ¿no? Y a San Cristóbal, y no a Tuxtla. Y entonces ahora me sacan con un dato por ahí que creo que fue este cronista que murió hace poco, que creo que él es el que lo saca ese dato, pero no sé de dónde lo saca. Pero tengo serias dudas con respecto a que los jesuitas hayan hecho esa iglesia. El parque, sí, la de San Marcos, ¿no? Sí, no lo sé, pero tengo dudas. Sí. Bueno, bien. Y entonces es un libro que ya lo tengo en un 90%. Están las cantinas de Tuxtla, están los murales de Tuxtla, que pocos conocen toda la gama de murales que tenemos en Tuxtla, empezando desde la Escuela de Enfermería, el UNICACH, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, allá el Jaime Sabines, tenemos luego el Museo de Historia Natural, que hay un mural de Ventura ahí, y otros que están allá en Comisión Federal, allá en Las Palmas, que son de César Corzo. Ese es un tema que hay ahí, murales en Tuxtla, ¿no? Entonces, el libro está muy bien montado, pero ahora vamos a necesitar ahora sí, como dicen, el patrocinador, ¿no? Claro. Pues ahí... Y es ahí donde la puerca tuerce el rabo, ¿verdad? Bueno, tienen dinero para la producción editorial, el Coneculta, las universidades. Hay que tocar puertas, no. Más bien, no hay que esperar. A ver, le hacemos un llamado a Angélica Altúzar de Coneculta. Ponerla en contacto con Roberto, ¿no? Para que platiquen ampliamente. Eso. Te voy a decir como decía mi nana. ¿Cómo una mujer soque. Cuando decía,
Sí, hijito, dormime para que yo te sueñe. Muy bien, Roberto. Algo que se nos haya olvidado, yo sé que esto quedó corto en tiempo, pero que quieras, pues, un mensaje final al auditorio. Hay mucha gente que nos ve de fuera del estado, un poco el sentimiento de nostalgia por Chiapas, y pues también tenemos gente en todo el estado. Por acá nos mandan saludos de Tapachula, dice por fin, llueve en Tapachula ya más seguido. Javier Hernández, saludos. Danos un mensaje final, por favor. Ay, esos finales a mí me matan, ¿no? Pero pienso que definitivamente si nosotros no, en estos momentos tan difíciles económicamente hablando, porque esa es una realidad que estamos pasando, ¿no? Si nosotros no nos acercamos a la cultura, si nosotros no nos acercamos al saber, a la lectura, pues nuestra pobreza va a ser más grande. ¿Sí? Sí. Porque definitivamente, si tú tienes conocimientos, obviamente tienes una riqueza. Y es algo que nosotros no hemos sabido valorar, ¿sí? Y le hemos dado solamente la importancia a la cuestión material, ¿sí? Y yo creo que es el tiempo que tenemos que voltear la vista un poquito hacia eso, ¿no? Hacia la cultura, ¿no? Y eso es algo que también me doy cuenta cuando hablamos, por ejemplo, de los gobernadores de Chiapas, siempre sale a relucir el general Grajales, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el que invirtió en la cultura. Él es el que creó el Ateneo de Chiapas, él es el que creó muchas cosas, ¿sí? Y siempre se está hablando de él. Porque te da inmortalidad. Claro. Pero parece ser que a nuestros gobernantes los únicos que les ha llamado es hacer aeropuertos, o hacer carreteras, o hacer esto. Puentes a desnivel. Pasos a desnivel, ¿no? Que además le ponen al rato su nombre y 10 años después le quitan el nombre y le ponen el nombre del otro y nunca se acuerda de nada, ¿no? Entonces, yo creo que también es parte que todos volteemos la vista hacia... Porque un pueblo culto es un pueblo rico. Ahí está, la asignatura pendiente, ¿no? Invertir en cultura por parte de nuestros gobernantes, pero a título individual en las familias también tenemos que cultivarnos culturalmente. Así es. Y ahora ya no hay pretexto, porque todo lo encuentras aquí. Sí. Lo que pasa es que la gran mayoría de la gente nada más está viendo puros memes y puras cosas. Banalidades. Y puras banalidades y bueno, y ahí se va la vida, ¿no? Pero aquí puedes encontrar, tú pon poetas persas y vas a ver, ahí vas a encontrar todos los poetas persas, ¿no? Cosa que antes tenías que ir a una biblioteca, pero una biblioteca tal vez de la Ciudad de México, ¿verdad? Y tal vez encontraban la edición en inglés. Y si no sabías el inglés ya no podías leer, pues, o en francés, en fin. No, hoy esta herramienta es una herramienta importante, la que tenemos que evitar pasar horas viendo basura y dedicarle cuando menos una hora a cultivarnos. A algo que nos deje realmente algo, ¿no? Muy bien. Gracias, Roberto, por venir esta noche a platicar con nosotros. Ciudadanía Divergente es tu casa. Cuando quieras, estamos para servirte. Cuando lancemos tus proyectos, háblanos, claro. Los presentamos aquí. Perfecto. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Buenas noches a quienes nos siguieron. Nos vemos la próxima semana en un programa nuevo de Ciudadanía Divergente. Hasta entonces. Buenas noches. Gracias.